Buenos días, GYC. No lo escuché. Buenos días, GYC. Yo estoy bien, amigos. Yo estoy tan emocionada al estar aquí con ustedes esta mañana y me siento tan nerviosa esta mañana, pero yo sé que Dios nos hablará. Mi primer GYC fue en 2009 en Louisville, Kentucky. El tema era No tengo vergüenza. Y me emocionaba viajar sin mis padres, así que naturalmente no recuerdo mucho acerca de la conferencia. Yo sé que estuve fascinada por el gran número de jóvenes que estaban apasionados por Dios y por los jóvenes que tenían opiniones acerca de su iglesia, un compromiso con el evangelio y la iglesia. Un día tomé varias siestas en GYC y desperté demasiado tarde para los seminarios, así que estaba yo caminando buscando algo para hacer y vi un grupo de jóvenes que estaban sentados en el suelo y conversando y pensé, qué raros son. Así que me quedé viéndolos y me invitaron a unirme a ese círculo y pensé, wow, qué interesantes son ellos, qué cool. Así que seguí durante el fin de semana, no cambió nada en mi vida hasta el sábado por la noche. El sábado por la noche yo recuerdo que estaba yo sentada en la conferencia y David Asherik estaba predicando, no sé si recuerdan, él estaba predicando un sermón titulado No siento vergüenza por la crucifixión, y me di cuenta que Dios tiene un amor increíble por mí. Y yo pensé, no sé mucho acerca de Él, no sé tanto de la Biblia, pero yo sé que un Dios que me ama tanto así es un Dios que yo debo seguir. Así que esa noche yo le entregué mi vida a Cristo y yo me sentía tan inspirada, mi corazón ardía dentro de mí. Yo no escuché todo el sermón porque yo en aquel entonces no podía escuchar todo un sermón, pero escuché lo suficiente para revolucionar mi vida. Así que el día siguiente, al irme a la casa, había ido a GYC con mi hermana y cuñado y les dije, yo tengo que sentarme al lado de alguien, así que cámbiame de asientos porque quiero hablar con un desconocido. Y yo le prediqué todo el sermón de David Asherik. Yo le dije, yo no siento vergüenza por el Cristo crucificado, quiero que recibas estudios bíblicos y aceptes este mensaje. Ella aceptó. Y yo estaba tan, ardía en mí ese deseo de servir a Dios, pero empezó a apagarse ese fuego. El texto de hoy se encuentra en Isaías 60, versículos 1 al 3, y es un texto tan hermoso. Hemos enfocado estos textos a través de varias diferentes lentes, pero ahora queremos enfocarlo quiero ver al individuo y la cruz. Ese es el enfoque de hoy, tú y Dios. La palabra levántate quiere decir levántate, párate más alto de lo que estás ahorita. Y resplandecer quiere decir dar una luz brillante. Cuando lo unes, entonces tienes un llamado de ponerte de pie y dejar brillar tu luz, la luz de Cristo en ti. Entonces, el estado de estar acostado o de estar apagado, de complacencia, inactividad y oscuridad, es lo contrario. Levántate y resplandece. Oremos. Padre, tú sabes que yo no tengo nada para decir. Al estar aquí leyendo tu palabra y leo el llamado a levantarte, yo misma me doy cuenta que yo no lo estoy haciendo. Así que, Señor, mi oración es que tú hagas un milagro esta mañana, que tú hagas para mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Te pido que tú hables a cada corazón presente. Y Padre, que podamos ver claramente quién tú eres. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Levántate, resplandece. Mientras yo preparaba para esto, yo pensé, levántate
Quiere decir que en algún momento en la vida caímos. Entonces empecé a buscar en las Escrituras hasta que encontré la caída del hombre. Y está en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Génesis capítulo 3. Vamos a ver esta historia a pesar de haberlo ya conocido y leído. Génesis capítulo 3. Y comienza en el jardín del Edén. Adán y Eva están en el jardín. Y sabemos que Dios les dio cada fruto del jardín para comer, pero les dio una instrucción muy específica. Entonces en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es tan interesante como el diablo trabaja. Representa a Dios incorrectamente, y como muchos de nosotros no sabemos, no conocemos la palabra de Dios, somos engañados. Entonces la mujer dice, versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así que encontramos que la serpiente se acerca a Eva con una pregunta, una truca. Le dice, ¿es verdad que no debo comer de ningún fruto? Y ella sabe y corrige a la serpiente. Pero sabemos cómo sigue la historia. Hasta la verdad, si no se aplica en nuestra vida, no nos puede salvar. Entonces ella come del fruto y lo comparte con Adán. ¡Qué generosa! Y Adán y Eva caen. Y la Biblia nos dice que ellos caen. Y cuando vamos al versículo 7 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Yo no sé si alguna vez tú te caíste, pero hay un reconocimiento de tu condición. Y cuando te ves en esa condición, te das cuenta de lo miserable que eres. Nuestros ojos están abiertos. No se siente bien. Yo he estado allí. Entonces, ¿qué hicieron nuestros primeros padres? Dice que se cosieron hojas de higuera y se prepararon delantales. Elena G. de White comenta sobre esto, el ropaje. Adán y Eva, ambos comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que si hubieran obedecido a Dios, nunca hubieran tenido. Una experiencia en desobediencia y deslealtad a Dios, el conocimiento que ellos estaban desnudos. Los delantales que los cubrieron, reemplazó la vestimenta que Dios les había dado, la vestimenta celestial. Esta cobertura que ellos prepararon es la cobertura que han usado los transgresores desde entonces. Se han cosido hojas de higuera y preparado delantales causados por la transgresión para cubrir su desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de los hombres y las mujeres a la verdad, la preparación de esas delantales serán hechas para cubrir la desnudez de su alma, pero su pecado no puede cubrirse. Todos los argumentos de todos aquellos que se han interesado en este trabajo llegará a la nada. Las hojas de higueras no pueden cubrir tu pecado, llegará a la nada. Todos los atentos a desobedecer a Dios no resultarán en la paz. Así que Adán y Eva perdieron sus delantales de luz, su manto de luz, cuando ellos se encuentran con la oscuridad, que es la consecuencia natural del pecado. El versículo 8 dice, y entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y se escondieron. Cuando yo leí esto, yo pensé, creciendo en un hogar africano, hay algo un temor que te llena cuando tienes un padre africano. Cuando él llegaba, nos escondíamos porque pensamos, quizá hicimos algo mal hoy y nos escondíamos de él. Adán y Eva sabían que habían hecho algo mal y escucharon la voz de Dios y ellos fueron y se escondieron.
El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Me encanta cómo Dios se aproxima al hombre en el versículo 9. Dios los ve. Y cuando Dios iba al jardín, Él sabía perfectamente lo que Adán y Eva habían hecho y sabía dónde estaban escondidos. Pero los ve y dice, ¿dónde están? Amigos, yo pienso que Dios ve tu oscuridad. Él ve tu desnudez. Él te ve que estás escondido y te pregunta, ¿dónde estás? Y ellos respondieron, escuchamos tu voz y nos escondimos. ¿Cuántos de nosotros este fin de semana hemos escuchado la voz de Dios, llamado tras llamado, y sabes que Dios está tocando tu corazón? Pero en vez de responder, te escondes. Escuchamos tu voz y nos escondimos. El versículo 15. Y aquí quiero que nos enfoquemos este día. Yo le agradezco a Chana por leer la escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Así que encontramos que Dios pregunta, ¿dónde estás? Y ellos explican su condición miserable y ahora Él les revela su plan. Y el versículo 15 dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí encontramos el plan de salvación en bosquejo. Dios ve nuestra condición miserable. Él ve nuestra vestimenta de higuera. Y Él dice, Él ve nuestra condición y Él dice que la única solución a nuestra condición se encuentra en Él. Él dice, yo pondré enemistad entre tú y la serpiente, porque Dios se da cuenta de que de nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. No podemos vencer el pecado. No podemos hacer nada. Estamos condenados. Él dice, yo pondré enemistad entre tú y la simiente. Dios dice, yo. Mientras Él ve tu oscuridad, tu desnudez, tu condición miserable esta mañana, Dios dice, yo pondré enemistad entre tú y la serpiente. El enfoque, la solución siempre ha estado en Dios, nunca en los esfuerzos humanos. Dios dice, yo haré para ti lo que tú no puedes por ti mismo hacer. Yo te restauraré a la gloria que acabas de perder porque yo soy tu Dios. Elena G. de White dice, tan pronto, no se lo pierdan, tan pronto que hubo pecado, hubo un Salvador. ¿Le escucharon, amigos? Tan pronto que hubo pecado, había un pecado. Nuestro pecado no hizo que el cielo se confundiera, que titubeara. Tan pronto que hubiera pecado, hubo un Salvador. Cristo supo que Él tendría que sufrir, pero Él llegó a ser el sustituto del hombre. Él eligió ser el sustituto, la seguridad de la raza humana, con tanto poder para contrarrestar la condenación del culpable. Los culpables somos tú y yo. Amigos, en cualquier batalla contra el pecado, a menos que Jesús es nuestro enfoque único, nuestra solución, no podremos vencer. Él es nuestro sustituto. Así que en cada ministerio de jóvenes, si Jesús no es el enfoque, fracasará. En cada estudio bíblico, si Jesús no es el enfoque, fracasará. En cada reunión de GYC, en cada viaje misionero, a menos que Jesús sea el enfoque, fracasará. Cristo es nuestro único fundamento. Su amor es nuestra única esperanza. Es un día difícil cuando nos damos cuenta que ningún amor mundano está garantizado. Es una realidad oscura cuando nos damos cuenta que aquellos que deben amar y protegernos nos fallarán alguna vez. Pero tenemos un fundamento seguro, el amor que te amó en tu pecado. Te ama demasiado para mantenerte en tu oscuridad.
Yo recuerdo mi propia oscuridad, cuando yo también, como nuestros primeros padres, me aparté de Dios. Yo me desanimé debido al mundo y su condición, pero cuando yo busqué la iglesia buscando consuelo, yo también encontré oscuridad allí. Yo permití que las personas determinaran mi visión de Dios. Permití que ellos distorsionaran mi percepción y últimamente mataron mi fe. Y entonces vi al adventismo como una cultura, una tradición y no la iglesia que Dios mismo había ordenado y establecido. No porque era fácil, sino que yo me doy cuenta que algunos de aquí se dan cuenta que esa es su condición también. Y se dieron cuenta hace tiempo que el mundo era un lugar oscuro, pero no esperaban que la iglesia fuera oscura también. Yo les animo, sin embargo, a perseverar. Yo me doy cuenta que el diablo atacaría a la iglesia. ¿Tiene sentido? Muchas veces el diablo, más que nosotros mismos, se da cuenta del valor y la importancia de la iglesia. Así que tiene sentido que él tuviera sus representantes allí. Fue Gandhi quien dijo, me gusta su Cristo, pero no me gusta sus cristianos. Sus cristianos no son nada como su Cristo. Desafortunadamente, muchas veces, como cristianos, nosotros somos oscuridad para muchas personas. Así que la humanidad cae y Dios envía a Jesús para restaurar la humanidad a su gloria. Y Jesús camina entre nosotros, vive una vida sin pecado. A veces olvidamos que Jesús realmente tomó nuestra naturaleza humana. Me parece que no comprendemos esto. Él tomó sobre sí la naturaleza humana y vivió una vida sin pecado para ti y para mí. Él dedicó su vida para aliviar el sufrimiento de la humanidad y revelar el carácter y la gloria de Dios a la humanidad. Y lo hizo fielmente hasta la muerte. Juan 17 nos dice de Jesucristo, quien oraba antes de morir. Jesús oraba antes de morir. Juan 17. Y dice, después que Jesús dijo eso, miró hacia el cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él dé la vida eterna a los que tú le diste. Pongan atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he traído gloria en la tierra al completar la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame a mí en tu presencia, con la gloria que yo tuve antes que fuese el mundo. Entonces, encontramos aquí que Jesús ora aquí y repite la palabra gloria varias veces. Amigos, cuando yo leía el comentario bíblico, decía, Cristo no está orando para la manifestación de la gloria humana. No ora por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, sino que ora a su Padre por la gloria o para la gloria que Él poseía cuando Él era uno con Dios en el cielo. Jesús fue glorificado en el cielo con su Padre antes que existiera el mundo. Pero en medio de esa gloria, Cristo no perdió de vista a los suyos que batallaban aquí en la tierra. La lucha de este mundo es su enfoque. Él viene al mundo como hombre para vivir y morir, para quitar el velo que impide que seamos unos con Dios. Uno con Dios. Entonces, primero vamos a decir, Adán y Eva caen.
Ellos se dan cuenta de su condición de desnudez, su oscuridad, que ahora marca su existencia terrenal. Y entonces tenemos a Jesús. Tan pronto que hubo pecado, hubo un Salvador. Y entonces Él vive la vida perfecta para que Él pueda restaurar a la humanidad la gloria que se perdió debido al pecado, para restaurar la unidad que la humanidad tuvo alguna vez con Dios. Y ahora vemos nuestro texto principal, Isaías 60, versículo 1 al 3. Isaías 60, 1 al 3. Levántate, resplandece, porque tu luz ha venido sobre ti, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo quiero pasar allí. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hay algunas cosas que quiero que veamos. Primero, el llamado a levantarte y resplandecer ocurre porque tu luz ha venido. Ocurre porque la gloria del Señor cae sobre ti. No dice, levántate, resplandece porque tu luz, porque vendrá tu luz, sino porque vino ya tu luz. Es un mensaje presente. Entonces la Biblia reconoce la oscuridad. Dice que habría oscuridad gruesa sobre el mundo y la gente. Así que se necesita la luz. Y la última cosa que me gusta de este versículo es que es tan personal. Es un llamado personal a levantarte y resplandecer. ¿Ve? Yo pienso que como GYC muchas veces leemos este versículo como si la oscuridad estuviera allá afuera. Así, está oscuro allá afuera. Pero me he dado cuenta que muchas veces la oscuridad es parte de la experiencia humana, pese quien seas. Desde que el pecado entró a nuestro mundo, la oscuridad ha sido permanente como consecuencia del pecado. Yo he viajado por todas partes del mundo presentando temas. Y muchas veces me gusta hablar con la gente después para escuchar sus historias y siempre me sorprende cuántas tragedias puede soportar la gente. Muchos me dicen algo les sucedió en su niñez y algo más sucedió y algo más, bam, 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 todo malo. Y yo digo, ¿cuán oscuro puede ser? Pero entonces yo pienso en Dios que nos ve y Él vio cuán lejos nos hemos alejado de Él. Entonces Dios te ve a ti, me ve a mí y nos llama a levantarnos y resplandecer. ¿Por qué? Porque su gloria se ha levantado sobre ti, porque su justicia te cubre, porque hace para ti lo que tú no puedes hacer para ti mismo, porque Él ya se dio a ti mismo, a mí mismo, como la luz, la esperanza para nuestra oscuridad increíble. Yo me acuerdo haber llegado al punto en mi jornada adventista donde solo podía enfocarme en mi oscuridad, me consumía. Entonces, semana tras semana yo iba a la iglesia y nuevamente ahí me encontraba con la oscuridad y simplemente perdí la esperanza y llegué a odiar al adventismo y vi la Biblia como un libro antiguo, nada más. Y quiero ser sincera con ustedes. Es una lucha por la cual puedes pasar, aunque estés haciendo todo lo que debes hacer, aunque parezcas muy adventista. Es una lucha que creo que muchos de los que estamos aquí están pasando, experimentando. Muchas veces salimos de GYC tan emocionados. Vamos a ir a cambiar nuestra iglesia local, vamos a hacer una diferencia y entonces nos enfrentamos con la oposición. Y entonces nosotros mismos nos encontramos fuera de la iglesia.
Pero me encanta este versículo porque dice que la oscuridad cubre la tierra y oscuridad a las naciones. Pero Dios, más Dios. Me encanta un sermón que Sebastián presentó el GYC pasado. Recuerda por qué te uniste a la iglesia adventista en primera instancia. No fue por la gente, sino porque escuchamos su mensaje tan único y vimos el amor de Dios que era tan atractivo que cuando nos bautizamos no nos estábamos comprometiendo a los miembros de la iglesia adventista, nos estábamos comprometiendo con Dios. Así que sí, a veces no tiene sentido cuando ves alrededor de ti y la iglesia misma está oscura. Pero no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. Aún creo que esta es la iglesia ordenada por Dios mismo. Yo todavía creo que la mano de Dios está moviéndose sobre esta iglesia. Yo misma, como un ejecutivo de GYC, seré sincera con ustedes diciendo que mi meta para 2018 es estudiar nuevamente por qué yo me enamoré con el adventismo. Estudiar de nuevo cómo el adventismo se aplica a mi propia vida, de ir a descubrir la luz que me enamoró tantos años atrás. Muchas veces yo digo, no tiene sentido seguir yendo a la iglesia cuando tú sabes que me desanimo allí. Pero ¿sabe lo que no tiene sentido? No tiene sentido que Jesús dejó el cielo y la tierra por ti y por mí. Lo que no tiene sentido es que Él murió para salvarnos. Y mire cuántos de nosotros lo rechazamos día tras día. Cuando vemos la muerte de Dios desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de negocios, fue un fracaso. Ni uno entre dos aceptó su muerte. Eso es lo que no tiene sentido. Pero amigos, si la iglesia es oscura y todos salimos, entonces ¿quién la alumbrará? El versículo dice, la oscuridad, tinieblas cubren la tierra y oscuridad a la gente, las naciones. Pero Dios, desde el principio, el enfoque debía haber sido Dios. Amigos, nosotros nos levantamos, resplandecemos porque Dios se levantó y resplandeció. Vencemos solo por medio de Dios. Él dejó el cielo por nosotros. Él vivió la vida de unidad completa con Dios y Él reveló la gloria de Dios a la humanidad para recordarnos que nosotros también podemos ser uno con Dios. Amigos, muchos de nosotros, demasiados, estamos solamente actuando. Muchos hemos dejado de pelear, nos sentamos, nos dejamos vencer, dejamos de brillar y hemos estado sentados en la oscuridad desde entonces. Y eso es el detalle de la oscuridad. También allí podemos estar confortables. Alguien presente hoy está consumido por la oscuridad, sobrecogido por la oscuridad. Alguien está escondiéndose de Dios. Alguien que es presente está cubriéndose con su delantal de higuera. Pero Dios hoy te pregunta, ¿dónde estás? Porque entre más oscuro está, más debemos de aferrarnos a Cristo. Entre más nos vemos como miserables, más pronto debemos de correr a Él. La gloria del Señor se levanta sobre ti. Me encanta que este versículo habla al individuo constantemente. Tú. Yo estoy cansada de nuestra falta de responsabilidad al caminar con Dios y al adventismo. Cuando yo pregunto, ¿está mejor el mundo porque el adventismo existe? Yo no pido que repitamos lo que hizo Pathways o los resultados de GYC. Yo quiero saber, es mejor tu vida porque eres adventista, tu hogar es mejor porque eres un adventista, tu campus es mejor porque eres adventista, tu iglesia local es mejor porque eres un adventista. El individuo y la cruz. No me digas lo que hizo Adra.
El llamado es personal. Tú y la cruz. Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque tan pronto que hubo pecado, hubo un Salvador. Recientemente acepté una posición en un programa de salud mental. Yo soy una enfermera y tenía tantos pacientes y me enamoré con mis pacientes. Yo rompí todo el protocolo de ética con respecto a la relación entre el paciente y la enfermera, porque me enamoré con mis pacientes. Les dije mucho y yo me acuerdo haber escuchado sus historias, oscuridad tras oscuridad, y actualmente es algo que anotamos en su historia clínica. Y no hablo acerca de su tez, del color de su tez, sino su experiencia personal, oscura, es oscura. Pero un paciente en particular había estado batallando con la depresión durante mucho tiempo. Y cada día yo hablaba con él y él me decía cuán oscuro era todo y cuánto él anhelaba ser feliz nuevamente. Entonces hablábamos y hablábamos y hablamos. Y entonces mi instructor clínico me dijo, mañana, Chantal, tú vas a estar entregando medicamentos, porque allí en esa unidad psiquiátrica yo no había hecho eso antes y esto era nuevo para mí. Así que la noche antes de dar el medicamento, yo hice toda la investigación que hace, todas las complicaciones, la secuela, todo lo que uno está buscando cuando administra esa medicina. Y entonces estaba estudiando cómo funciona esa droga en el cuerpo y yo pensé, mañana cuando yo dé esta inyección, mi paciente será cambiado para siempre. Su depresión será curada. Yo estaba tan emocionada. Yo dije, wow, héroes en uniformes, me encanta. Pero mientras seguía leyendo hasta la parte de abajo, la parte inferior, hubo una línea que quebrantó mi corazón. Decía, ese medicamento no cura. Y me di cuenta, mi paciente viviría en su oscuridad para siempre. Sí, la inyección costaba miles de dólares. Sí, tenía muchas cosas que podía hacer, pero mi paciente viviría en la oscuridad para siempre. Porque el medicamento no cura, no sana. Amigos, quebrantó mi corazón al darme cuenta que la oscuridad realmente es parte de nuestra experiencia aquí en la tierra. Y yo comprendí por primera vez cómo se siente Dios cuando Él ve a la humanidad y ve las intenciones, el plan que Él tenía para nosotros, y Él ve la oscuridad que marca nuestra experiencia humana y ve todos nuestros atentos, la manera como confiamos en nosotros mismos, pero sabe Él que en la parte inferior de la página, de todos nuestros atentos, esto no sana, no cura. Amigos, hay una sola cosa que puede curar nuestra oscuridad. Hay un solo remedio y es tan sencillo. Ha estado allí desde el principio, pero aún así somos tan tercos, insistimos en buscar cualquier otro método. La única solución permanente a nuestra oscuridad, la única esperanza para nuestra vergüenza y desnudez se encuentra en Génesis capítulo 3. Yo pondré enemistad. Levántate y resplandece. Oscuridad cubre la tierra y
profunda oscuridad a la gente. Pero Dios, amigos, entre más oscuro esté, más pronto debemos buscar a Dios. Cuando piensas de levantarte y resplandecer, suena bien en GYC, pero entonces llegas a casa y te das cuenta lo que verdaderamente implica en tu vida diaria. Un poco te puedes desanimar. Pero cada vez que pienso de un llamado en la Biblia, yo me hago recordar del carácter de Dios. El carácter del Dios que nos llama a levantarnos y resplandecer. Hay una canción que dice, el amor de Dios es aún mayor. Yo sé que muchos lo conocen. Que la lengua humana puede describir, va más allá que la estrella más lejos y más profundo que el infierno. El hombre cargado de cuidados, Dios dio a su hijo para ganar a su niño, su hijo errante, para perdonarlo y apartarlo, alejarlo de su pecado. Sigue diciendo, si podríamos nosotros con tinta llenar el mar, y si el cielo fuera nuestro papel, si cada hombre fuera escribano, escribir el amor de Dios arriba, vaciaría al mar. Tampoco el cielo podría contener las palabras de occidente a oriente. Amigos, ese es el Dios que nos invita a levantarnos y brillar. Ese es el amor que nos llama a levantarnos y resplandecer. Es el Dios que ve tu oscuridad y dice, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Dios anhela restaurarte a su gloria. Amigos, ¿qué clase de amor es este? ¿Cómo podemos permanecer inactivos? ¿Cómo podemos permanecer en nuestra oscuridad con tal amor? Amigos, yo pienso muchas veces tratamos de preparar estrategias y rogar a la gente a ir a evangelizar. Pero amigos, una vez que tienes la experiencia del amor de Dios, no tienes que rogar. Cuando alguien se enamora, no tienes que rogarles que te digan de su enamorado. Estás comiendo ensalada, dice, es la ensalada de mi enamorado. No, es que todo se relaciona con el enfoque de su amor. Pero cada año rogamos a los que asisten al GYC, vayan a casa, alcancen a uno, por favor. Y yo me pregunto, ¿estamos enamorados con Dios? Porque si estuviéramos enamorados, si estuviéramos experimentando a Dios, cuando Dios brilla en tu vida, cuando tú experimentas cómo te saca de la oscuridad, es la respuesta natural, levantarte y resplandecer. No debía ser necesario que los adventistas, rogarles que sean adventistas. Levántate, resplandece. Hay otro aspecto. La razón por la cual Dios te llama a ti específicamente a levantarte y resplandecer es porque una cosa que Dios no puede hacer. Y eso es crear a otro tú. Porque cuando tú te levantes y resplandezcas, tú revelarás una parte de Dios que nadie más podrá revelar. Tú revelas su gloria en tal luz que nadie más podrá hacerlo. Dios es un enigma y cada uno de nosotros traemos una pieza, una parte de ese enigma. Así que cuando tú y yo rechazamos la oportunidad de hacer nuestra parte, Dios no puede ser representado. Por eso te invita a levantarte y resplandecer. No GYC, tú específicamente, tú que estás allí sentado, levántate y resplandece. Porque tú representas un ángulo de Dios que yo no puedo revelar. Tú revelas una perspectiva, tu testimonio, tu alabanza es única. Y Dios anhela, añora escuchar tu alabanza. Por eso hubiera venido
siquiera por uno solo. Se me acaba el tiempo. Así que voy a hacer mi llamado muy específico. El llamado a levantarte y resplandecer empieza con cada uno de nosotros. Si alguien está aquí sentado aquí y has estado escondiéndote de Dios, te has cubierto con tu delantal de higueras, quizás estás a gusto donde estás, quizá te has reconciliado con tu oscuridad y quizá tu intención era volver a la casa y seguir siendo igual, pero Dios te llama hoy. Y estás diciendo por la primera vez, bueno, yo voy a probar esto. Yo quiero experimentar lo que Dios puede hacer con mi oscuridad. Yo quiero experimentar el plan de salvación. Cuando Él dice, yo pondré enemistad entre tú y la serpiente, y tú estás diciendo, Dios, mírame oscuridad. Dios dice, haya luz. Y tú quieres experimentarlo personalmente. Tú quieres ir a casa y decir, en 2018 yo quiero experimentar la luz. No te estoy pidiendo que vayas a evangelizar, no hacer nada, sino solamente experimentar cómo Dios puede cambiar tu oscuridad. Porque yo sé que el resultado natural de eso es que tú brillarás para otros. Si tú estás diciendo, Señor, cambia mi oscuridad, yo quiero experimentar eso. Si ese es el deseo tuyo, te invito a pasar acá adelante, diciendo, Señor, yo quiero ver cómo tú puedes brillar en mi oscuridad. Yo quiero ver cómo tú haces para mí lo que yo misma no puedo hacer. Yo quiero ver tu gloria revelada a mí. Si ese es tu deseo esta mañana, pasa adelante. La segunda apelación es para aquel que dice, Chantel, así como tú, yo he pensado del adventismo como una cultura, una cosa del pasado. Yo olvidé que era una iglesia ordenada, fundada por Dios mismo. Yo olvidé por qué vine en primera instancia. Yo perdí mi primer amor. Y estás diciendo, Chantel, así como tú, yo quiero irme a casa y descubrir por qué me enamoré con el adventismo en el año 2018. Si ese es tu deseo esta mañana, te invito a pasar adelante.